En México existe una gran variedad de artesanías que se distinguen por sus hermosas formas y colores brillantes. Entre todos los materiales que utilizan para su elaboración existe el papel maché, y hoy les voy a contar sobre su origen y uso alrededor del mundo. Muchas personas ignoran sobre el origen del papel maché, pero basta hacer un viaje en el tiempo hasta la antigua China, lugar donde comenzó todo. Y al decir todo, no me refiero al origen de la técnica, sino al origen del papel como tal. Es así como llegamos al siglo II después de Cristo, a una China que ya usaba fragmentos de bambú y seda como hojas para la escritura. Pero la curiosidad e ingenio de un hombre llamado Kai Lun lo llevaron a descubrir el papel, que poco a poco fue extendiendo su uso en todo el territorio asiático. 100 años después, en el siglo III, los mismos chinos descubrieron que las hojas ya usadas se podían utilizar de nuevo y las transformaron en objetos de uso cotidiano. Es precisamente ahí donde nace la técnica del papel maché. ¿Nació? Sí. Para el siglo XV, en la India, ya se conocía muy bien la técnica y elaboraban hermosas pantallas para lámpara, cajitas, lapiceras, joyeros y brazaletes. Mientras esto pasaba, los comerciantes venecianos introducían la técnica a Europa, y fue en Italia donde surgió una auténtica industria de cajas de papel. Estas cajas fueron las famosas cajitas de rapé, que se volvieron tendencia en aquellos años. Muy cerca de ahí, en Francia para ser exactos, ya se compraba el desperdicio de papel, y por medio de la técnica de maché, se creaban cabezas de muñeca en serie debido a su gran demanda en el mercado. Regresando al continente asiático, pero esta vez en Japón, en el siglo XVII comenzó un gran interés por los juguetes de papel maché para niños, juguetes folclóricos que se usaban en rituales para protección de los pequeños. Es ahí mismo donde se revoluciona la técnica gracias al laqueado japonés, dando paso a piezas más detalladas y sofisticadas. Esto llama de nuevo la atención de los europeos, y para el siglo XVIII los ingleses encuentran la manera de hacer figuras a gran escala utilizando moldes para una producción más rápida. En ese momento, Francia regresa a semi-industrializar la técnica de los ingleses y comienzan la fabricación de muebles para el hogar. Alemania no se podía quedar atrás, y en el siglo XIX, una empresa de casas prefabricadas logró construir un total de 10 viviendas a prueba de agua, hechas completamente de papel, para ubicar a un grupo de campesinos. Y años más tarde levantaron una iglesia completamente funcional. Ya entrados en ese siglo, es bueno mencionar que aunque Estados Unidos no aportó nada a la técnica, fue en esos años que comenzaron a usarlo más en la construcción y la escultura. Ahora sí, le toca el turno a México. En México, la técnica de papel maché se conoce desde la época colonial y se ha usado para la elaboración de piñatas, juguetes y piezas artesanales. Entre esos, el Judas de papel, que es el más popular. Pero no fue hasta el año de 1936, cuando don Pedro Linares, después de un sueño entre la vida y la muerte, dio vida a los alebrijes, figuras icónicas de nuestra cultura popular, que ahora son reconocidas a nivel mundial y que más artistas plásticos lo toman como referencia a la hora de crear. Es importante mencionar que aparte de don Pedro Linares, también hubo una mujer a la que Diego Rivera admiraba por su trabajo. Se trata de Carmen Caballero Sevilla, mujer artesana que elaboraba sorprendentes judas de papel y ahora se exhiben en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Sin duda alguna, falta mencionar algunas piezas importantes, pero prefiero abordar su tema en videos individuales para no perder ningún detalle.